Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Laura Zarrubia, espero que estés genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a ver qué tal te va a ir en el amor, es en este mes de mayo. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También os invito a que os unáis a mi canal, mi nuevo canal Divergente, que lo he creado recientemente. Os dejo en la cajita de descripción el enlace por si me queréis apoyar en ese canal. Bueno, pues trato otros temas diferentes al amor, ¿vale? Pues si os gusta y os interesa y os apetece apoyarme. Bueno, os explico por qué va a ser una interacción un poco diferente. Cada opción ya tiene la energía, ya nos invita a seleccionar la que más, bueno, se adapte a tus necesidades o a tu situación. Vamos a ver, opción número 1, bruja verde con el mundo. Esta opción nos habla de cerrar ciclos, de a lo mejor romper con alguna persona que en el amor que no has estado bien con ella, con él, eh, toma de decisiones para un cambio para ti, para bien. Opción número 2, bruja rosa, el juicio. Esta opción nos habla y nos transmite una energía de vuelta, de retomar relaciones, puede ser a lo mejor una expareja que vuelva o una persona con la que se ha dado algo que regrese a tu vida. Es como segundas oportunidades también. Y la opción número 3, bruja naranja, el 2 de copas, alguien nuevo que llega a tu vida, nuevos comienzos. Puede ser alguien que ya conozcas, pero que no haya pasado nada con él o con ella. Y la conexión cada vez es más fuerte y hay ahí una unión, un comienzo de algo, ¿no? Algo serio y estable. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo. También os recuerdo que en la cajita de descripción os dejo también los tiempos de cada opción. Opción número 1, bruja verde, el mundo. Pues como te he dicho antes en la introducción, esta opción nos habla mucho de cerrar ciclos, nos habla mucho de mirar por ti, de un final o una culminación que tiene que suceder y ocurrir para que venga algo mejor. Y me hablan de eso, ¿no? De que este mes de mayo vas a estar en ese proceso de también de sanar, de recuperarte, puede ser que hayas tenido una decepción amorosa. Entonces me habla de ese cambio que viene para ti para bien, pero que primero tienes que tomar esas decisiones, cerrar esos ciclos para que venga algo nuevo, ¿no? Vamos a ver con el tarot. Opción número 1, bruja verde, el mundo. ¿Qué tal te irá en este mayo en el amor? En este mes de mayo, ¿cómo te irá en este mes de mayo en el amor? Opción número 1, bruja verde, el mundo. ¿Ves? Vienes de momentos, yo siento, en los que ha estado como todo muy estancado. Puede ser a lo mejor que hayas estado con alguna persona que no te ha sabido querer bien, que haya habido terceras personas o que esta persona no se haya involucrado en vuestro vínculo o a lo mejor haya pasado de ti o haya sido una comunicación intermitente con este colgado. A veces sí, a veces no. Y es como que tú ya te estás cansando de esta situación y lo que te está pidiendo este mes de mayo es cerrar ese ciclo, como te digo. Yo siento que no estás perdiendo nada, estás cerrando algo que ya no te pertenece, ¿no? Esa persona ya no vibra con tu energía, ya te has cansado de su comportamiento, de su actitud. Entonces, mayo te pone frente a un cierre necesario, pero que también va a ser muy liberador para ti. ¿Ves? Me habla de empoderamiento, me habla de creer en ti, me habla de soltar aquello que ya no vibra contigo, como te digo, de confiar en tu poder personal con esta reina de bastos. Me da igual que seas hombre o mujer. Siento que te has sentido mal, traicionada, traicionado, dolido, dolida. Este amor no ha sido correspondido de la manera que a ti te gustaría, o esta persona puede ser que te haya sido infiel, o que haya estado con más personas, o que haya tenido pareja y no se haya decidido por ti, o incluso que hayas tenido una relación en oculto y no te haya sabido priorizar. Yo siento que es como que ahora vas a mirar hacia ti, hacia tu felicidad, y esta justicia me habla mucho de equilibrar, ¿no? Fíjate, el 6 de oros y esta justicia me habla de eso, de equilibrarse, de mirar hacia ti y de tratarte con amor y priorizarte, porque siento que no lo estabas haciendo hasta ahora, ¿no? Era como, estabas dando y ha llegado un punto que ya te has cansado
de dar tanto y recibir tan poco de esta persona. Con lo cual siento que va a haber ahí un final que es necesario a la vez, es lo que te estoy diciendo en toda la opción. Bueno, como sabéis, son lecturas generales, tenéis que adaptarlo. En este vídeo ya he puesto más bien la energía para que decidáis lo que más vibra contigo y con tu situación, con lo cual, si no vibra contigo esta opción, cambia de opción. Siento que vienes de cargar mucho emocionalmente, es lo que te he dicho antes, de muchos conflictos, de muchas dudas, indecisiones, de tirar tú hacia adelante, es decir, tirar de ese carro, ¿no? Es decir, estoy poniendo yo mucho de mi parte, pero esta persona casi no pone nada de la suya y con lo cual esto está muy estancado. Tampoco me suelta, pero no avanzamos. Entonces yo te veo en un proceso muy de cambio, de dolor también, de frustración llorando, te veo incluso con una tristeza brutal y a mí me habla de ese corte, esa muerte, ese cambio, esa transformación. Y esa transformación viene para algo mejor, que es lo que te digo. Siento que duermes mal por las noches, siento que tienes mucha ansiedad, frustración, no paras de darle vueltas a cómo sería estar con esta persona de verdad o si puede ser que hayas estado en una relación con él o con ella, que tengas hijos de esta persona, en algunos de los casos, adáptalo, pues es como que no te ha dado lo que a ti lo que tú verdaderamente querías, no ha estado a la altura, puede ser, como digo, que te haya sido infiel. Y yo siento que hay una evolución muy grande en ti y eso va a cambiar completamente tu forma de amar, ¿no? Siento que es como que vienes de amar tóxicamente, ¿no? De una forma tóxica, porque esta persona es como que te coge, te suelta, o bueno, te da algo como migajas de amor, ¿no? Y luego es como que viene, va, a veces sí, a veces no. Entonces yo veo eso. Me habla de eso, me habla de también de por fin mirar hacia ti, tener esa esperanza de que llegará un futuro mejor, cambiar un poco tu destino con esta rueda de la fortuna, me habla, y esta estrella, ¿no? Es como que también me habla un poco de mirar por tu estabilidad, por tu bienestar también. Y yo siento que va a llegar para ti una nueva persona más adelante, estable, con un trabajo, con un buen trabajo, y que va a mirar mucho por ti, que vais a tener una relación muy buena, incluso una relación estable, que puede ser que tengáis hijos, en algunos de los casos si quieres tener hijos con esta persona, pero yo veo una estabilidad muy buena. Pero va a llegar más adelante. Yo en el mes de mayo te veo cerrando ciclos, rompiendo a lo mejor con una persona que estás ya muy harta o que ya estás todo muy roto y avanzando y mirando por ti. Siento que cuando tú cambias, el amor también cambia y va a llegar por fin esa persona adecuada para ti. ¿Vale? Me hablan de eso, de un compromiso con alguien más adelante, de un compromiso con una persona que va a ser alguien que te va a dar mucha estabilidad, que se va a comprometer mucho contigo. Y bueno, es como pongo límites para que llegue algo mejor. Estoy harto de, de esta resistencia, de estar a la defensiva todo el tiempo contigo, porque yo siento que vienes de una relación muy mala, ya sea estable o no, ¿no? Porque en muchos de los casos yo siento que no ha sido esto estable, que ha sido un tira y afloja de voy y vengo, ahora estoy contigo, ahora no. Opción número uno, bruja verde, que viene para ti en este mes de mayo, en el amor. ¿Cómo te irá este mes de mayo en el amor? ¿Ves? Entre dos mundos. Siento que has estado en ese mundo oscuro, en ese mundo, y vas a seguir ahora un tiempo hasta que sanes todo, pero luego te espera ese mundo de color cuando confíes en ti, cuando confíes en en tus posibilidades, en todo lo que puedes lograr y sobre todo que puedes manifestar a esa persona adecuada, a esa persona que vibre contigo y que sea alguien que te acompañe y que apoyarte mucho en él o en ella. Pero primero tienes que subir tu autoestima y estar bien contigo, cerrar ese ciclo. Estás ahora mismo en una encrucijada, puede ser que ya hayas roto con esta persona o que vayas a romper ya de cara a este mes de mayo, pero ya estás muy cansado, cansada, como te veo, como te digo, perdón. Vienen bendiciones para ti. Yo siento que es como que estás analizando todo el comportamiento, toda la actitud de esta persona y al final vas a cansarte ya. Y te imaginas algo mejor. Y viene una regeneración para ti muy buena, un avance muy bueno. Siento que vas a estar muy bien solo, sola, fíjate como en casa en ninguna parte. Vas a estar como muy tranquilo, tranquila y esto te va a permitir luego recibir esas bendiciones que vienen para ti, esas bendiciones en el amor. Pero primero tienes que cuidarte tú y mirar hacia ti, ¿vale? Es lo que me dicen. Y este mayo te invita a eso,
Opción número uno, bruja verde, el mundo. ¿Cómo te irá en este mes de mayo en el amor? ¿Ves? Perdona y libérate. Suelta a esta persona, olvida todo lo que te ha hecho, o no olvides, pero sana, fluye, ¿vale? Porque el perdón, como os digo siempre, no es que esa persona vuelva a tu lado si no quieres, porque te ha hecho daño, es soltar esa energía. Cuando tú no sueltas, tú cargas con esa culpa, esa ira, ese rencor, esa rabia, y no sueltas. Entonces te están diciendo perdona, bueno, a esta persona, suelta, libérate y sigue adelante. Co-crea la vida que quieras, la vida que te mereces. Te mereces una persona que te quiera de verdad. Pero fundamental en esta opción, que lo que tienes que trabajar más es ese amor propio por ti, ¿vale? Fundamental. Te están diciendo eso. Ojo a tu diálogo interno, cómo hablas a los demás, pero sobre todo cómo te hablas a ti misma, a ti mismo. Porque lo que nos decimos, o nuestros pensamientos, o cómo nos hablamos, esto se transmite a los demás. Somos un espejo, con lo cual, si tú te hablas mal, estás transmitiendo a los demás ese no sirvo, no valgo, no soy suficiente, ¿no? Entonces, muy importante ese amor propio. Siento que también te están diciendo que si necesitas a lo mejor ayuda psicológica o apoyarte en alguna amistad o ayuda de un profesional, pues que acudas a él porque yo te veo, o a ella, porque yo te veo como profesional, tanto psicólogo, psicóloga, o porque yo te veo como con la autoestima muy baja y puede ser que te ayude, ¿vale? También te dicen que te apoyes en tus amigos, tus seres queridos. Esto es un aprendizaje. Tienes que abandonar las creencias limitantes. Eres maravilloso, maravilloso y puedes conseguir todo lo que te propongas, me dicen, ¿vale? Hay alguien para ti. Siento que viene alguien más adelante para ti, alguien nuevo, ¿vale? Que vas a conocer, pero tienes que soltar para dejar sitio, para dejar espacio para que venga esta persona. Muchas veces estamos a veces empecinados, empecinadas en relaciones que vienen como un aprendizaje y hasta que no soltemos a esa persona no viene la persona adecuada. ¿Por qué? Porque hay que dejar espacio, ¿no? Para que venga esa persona nueva a tu vida. Si tú no estás dejando espacio, es eso. No. Entonces el mundo nos habla de esa transformación, de ese cierre, de ese ciclo nuevo y de ese cambio. Y fíjate que me ha salido también la muerte que nos habla de eso, ¿no? De soltar, de cortar con aquello que ya no vibra contigo, con una energía que ya no es la tuya, que estás forzando mucho las cosas a lo mejor con alguien y date cuenta que no es equilibrado con esa justicia y ese 6 de oros, ¿no? Al final no hay un equilibrio en la relación, tú estás forzando algo que no está siendo fluido. Vamos a ver más. ¿Qué te viene en el amor en este mes de mayo? Comparte tu vida con tus seres queridos, tus amigos, disfruta de tu compañía. También yo siento, como te digo, que va a llegar más adelante una persona con la que vas a compartir un amor muy verdadero y muy bonito. Tienes el corazón roto ahora, pero tranquila, tranquilo, esto pasará. El futuro que te espera va a ser muy prometedor y muy rico en el tema amoroso. Pero ahora mismo te dicen, no estés tan dispersa, tienes demasiadas cosas en la cabeza, prioriza y lo realmente importante es tu felicidad y tu bienestar. Ya sé que hay mucha atracción con esta persona con la que has estado, pero te dicen que es una persona que te ha ocultado la verdad, que es una persona que te ha mentido, yo siento que no se ha comportado bien contigo. Puede ser que esta persona vuelva a hablarte en este mes de mayo, pero yo te veo a ti bastante, bueno, sin ganas de retomar el contacto y sin ganas de hablar con esta persona, porque te ha hecho mucho daño y al final ya te digo que vas a cerrar ese ciclo con él o con él. Opción número uno, bruja verde del mundo, que viene para ti en este mes de mayo. ¿Ves? Es como que tú sientes que es un enemigo al final porque no te ha tratado bien, ¿no? La sorpresa va a ser que va a llegar una persona más adelante para ti, pero yo siento que en este mes de mayo vas a seguir todavía sanando, todavía creyendo en ti, estando contigo. Más adelante te viene un compromiso, pero el compromiso que tienes ahora que cumplir y con el que tienes que estar es contigo. El compromiso de ser feliz, el compromiso de quererte. La meta es subir esa autoestima, ese amor propio, confiar en tus progresos, en tus logros, en tu capacidad. Bueno, pueden ser que te lleguen noticias de esa persona a través de otras personas o que te escriba de esta persona con la que has tenido esa decepción. Pero bueno, te están diciendo en cualquier caso que esto está muy roto, que el pasado ya ha quedado atrás y que siento que no debes em, tener dudas.
a la hora de darte cuenta de que esta persona no merece la pena. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja verde. Vamos a sacar alguna carta de los ángeles del amor. El mundo que viene para ti en este mes de mayo. Reconciliación. Una persona de tu pasado vuelve a su vida. Es que esta persona puede ser que te llame o que te escriba en algún momento y que intente una relación contigo, pero yo veo que esto está ya más que saldado. Muy pronto decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Llegará antes o después, me refiero, el tiempo, ¿cuándo llegará esa persona nueva? Pues en función de cómo sanes esto, depende un poco de tus tiempos, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Atraiga a su alma gemela, oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Bueno, pues te dicen que crees ese ambiente, ¿no? Para que llegue tu alma gemela. Haz oraciones, afirmaciones, visualizaciones para que te ayuden a encontrar a tu alma gemela. Deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás. Como te he dicho, apóyate en tus amigos, en tus seres queridos. Codependencia, la dependencia afecta a su vida amorosa. Tienes como mucho enganche con esta persona y al final te dicen eso, que sueltes, que no te conviene. Llegará un amor verdadero más adelante para ti. Aquí está el amor de su vida. Siento que va a ser alguien muy importante, con el que vas a tener mucha química, siento una fuerte atracción magnética. Y te están diciendo eso, que para que llegue esta persona tienes que soltar, tienes que avanzar, tienes que creer en ti y sobre todo subir esa autoestima. Y como os digo siempre, no conformarse con poco, te mereces todo lo mejor, así que no te conformes con menos, ¿vale? Que eso os lo digo siempre, siempre, no tenemos que conformarnos con poco. Si tú te mereces lo mejor y tú eres consciente de que te mereces lo mejor, ¿por qué estás con alguien que te trata mal o por qué estás con alguien que no eh, tiene una actitud contigo mala? No lo permitas, ¿vale? Todo depende de ti, es lo que os digo siempre. Vamos a sacar por último un consejo, opción número uno, bruja verde, el mundo. Si te ha gustado, si te ha ayudado, por favor, coméntame, regálame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito. Gracias por tu apoyo y por tu cariño. Vamos a ver. Un consejo para ti, opción número uno, bruja rubia, el mundo. Bruja rubia, he dicho, bruja verde, el mundo. Una perspectiva superior. ¿Ves? Yo siento que tras este aprendizaje, tras esta sanación, vas a tener una perspectiva superior y no vas a conformarte con cualquier persona que te trate mal. Vas a poner ahí límites, ¿no? La vidente del brillo, creatividad, ver y ser vista, valía. Vas a darte cuenta de tu valía, vas a darte cuenta de tu creatividad, vas a crear a la persona que verdaderamente merece estar contigo y tú con él o con ella, y vas a ver y ser vista, es decir, o ser visto. Vas a valorar verdaderamente y vas a permitir que te valoren. Y si no, ahí no es, ¿no? Es lo que me dicen. Opción número uno, bruja verde, hasta aquí tu lectura al mundo. Gracias por todo, por tu apoyo y por tu cariño. Nos vemos en próximos interactivos. Normalmente, como siempre, martes y viernes a las 9 de la noche, hora española. Si por lo que sea no puedo subir un vídeo o grabarlo, os lo notifico en las publicaciones del canal, ¿vale? Así que tenlo en cuenta. Gracias por todo, que vaya genial. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor. Hasta pronto. Opción número 2, bruja rosa, al juicio, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Bueno, esta opción tiene una energía de vuelta, de reconciliación. Yo siento que puede ser alguien de tu pasado que regresa o alguien con quien no se ha dado las cosas, a lo mejor hace mucho que no ves y vuelve a tu vida. Siento que hay alguien que no te ha olvidado, aunque haya pasado el tiempo, ¿no? Así que vamos a ver qué te dicen qué te viene para ti en este mayo con respecto a esta energía. Opción número 2, bruja rosa. ¿Qué viene para ti en este mes de mayo? Opción número 2, bruja rosa al juicio. ¿Qué viene para ti en este mes de mayo? Vale, yo siento que esta persona regresa, pero no con la misma energía, ¿vale? Es una persona que vuelve, pero no de la misma manera. Después de un tiempo, me habla aquí de este ermitaño, a lo mejor de haber estado, bueno, pues sin hablar, igual incluso años en algunos de los casos. Fíjate que se me ha caído la carta y debajo está el mago. Viene con una energía de tomar decisiones, de involucrarse más en la relación. Si a lo mejor tuvisteis algo fugaz que no llegó a ningún sitio, viene con una energía más de cambios, de tomar decisiones y de involucrarse en una relación contigo, ¿vale? Siento esa energía en esta opción. Vamos a ver más. Bueno, te veo a ti un poco pensando bastante cómo viene esta persona,
siento que en esta opción le vas a dar esa oportunidad, pero van a ir las cosas muy lentas, ¿no? Porque fíjate, me habla aquí de esta reina de espadas que me habla de sus pensamientos, me habla de poco a poco, y el caballero de oros me habla un poco de ganarse tu confianza. Es decir, vas a creer en esta persona y sí que tienes como esa esperanza de que haya cambiado, pero va a ir muy poco a poco y muy lento para que se gane tu confianza. Siento que hay cosas que no se dijeron en su momento y ahora necesitan salir. Ahí hay una espinita clavada como de una segunda oportunidad o de bueno, que se vuelva a retomar esa relación, ¿no? Yo siento que para muchos puede ser una expareja, para otros a lo mejor alguien con quien, bueno, pues tuvisteis ahí algo fugaz, como te digo, un romance o algo que no llegó a mucho y ahora vuelve a tu vida, o alguien que conocías desde hace mucho y no tuvisteis nada y ahora regresa a tu vida, ¿vale? Es lo que estoy viendo. Es alguien que no te ha podido soltar aunque ha querido. Es alguien que aunque te ha intentado olvidar, no ha podido. Así que yo siento que esto es un despertar, una segunda oportunidad, pero también es una prueba un poco de ver si esto funciona, ¿no? Si con el paso del tiempo aquí esto puede funcionar e ir bien, ¿no? Es como que el destino tiene ahí una prueba para vosotros, vosotras, y tú decides también si esto se repite o se transforma. Y esta persona igual con su comportamiento, ¿no? Porque, mira, la rueda de la fortuna nos habla de esa rueda, ¿no? Ese estar ahí como en bucle enganchado, pero también nos habla de cambios, nos habla de que tú puedes cambiar tu destino, de que tú eres el dueño de tu destino, el protagonista, la protagonista de tu vida, y tú puedes cambiar tu destino. Entonces, tienes que hacer las cosas de una manera diferente, y esta persona igual, para que no suceda lo mismo que en otras ocasiones o en otra ocasión, o la vez anterior, ¿no? Que no funcionó. Porque si tú haces las cosas de la misma forma, si tú te comportas de la misma manera, y esta persona igual va a pasar lo mismo. Y la rueda de fortuna ahí nos habla de eso, de esos cambios que dependen un poco de ti y de la otra persona también. Que muchas veces nos centramos en el futuro, 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 pero el futuro lo creamos a partir del presente y a partir de nuestras decisiones y a partir de nuestro comportamiento y actitudes, ¿vale? Bueno, siento que no solo es un regreso, es como que tú le echas de menos a esta persona, que hubo conflictos en el pasado, pero sí que es verdad que tú sientes que es una persona como de tu familia. Siento que es una llamada del destino, ¿vale? Para que tomes la decisión importante, que es lo que te estoy diciendo con esa rueda de la fortuna. Puede ser que esta persona haya estado en pareja y tú también, ¿vale? Entonces no se ha dado la relación, pero yo siento que ahora es como que viene hacia ti con una energía más fresca. También hay que dejar a un lado el dolor, ¿vale? Porque si hay dolor hay que dejarlo a un lado para empezar de cero. Siento que aquí ya esta persona no viene con medias tintas, es como un sí o un no, tener claras las cosas y esta persona vuelve, pero esta vez tú tienes el poder de decidir cómo termina esta historia, si quieres que evolucione o no, ¿vale? Esta persona no te ha olvidado y tiene sentimientos por ti. Y yo veo que después de un estancamiento va a hablarte, escribirte, puede ser que ya lo esté haciendo, retomar, que retoméis ese contacto. Puede ser que esté lejos de ti geográficamente para algunos de los casos, si no, pues eso ha habido esa distancia. Y me habla de una oportunidad que está ahí encima de la mesa. Fíjate, he hecho una mezcla entre el rey y el rey as, el as de oros, ¿vale? Esa oportunidad. Entonces, siento que al principio vas a estar indecisa, indeciso, pero fíjate que esos enamorados me marca mucho que tienes muchas ganas de que esto, de retomar el contacto y de daros una oportunidad, ¿vale? Así que yo siento que en la mayoría de los casos esto sí que va a avanzar. Después de un tiempo, bueno, pues parado, el cuatro de espadas me habla de eso, yo siento que vas a tener un compromiso estable con esta persona. Esta persona va a tener esa iniciativa de avanzar, de decirte que quiere algo contigo estable, que se ha dado cuenta de que eres la persona, la mujer, el hombre de su vida, que no te ha olvidado, ¿vale? En muchos de los casos yo siento que este encuentro se va a dar como por destino. Imagínate, igual te acuerdas de esta persona, o sueñas con él o con ella, o de repente te escribe, o de repente te llama, o encuentras su teléfono que hacía, pues a lo mejor lo tenías extraviado y no sabías ni dónde lo tenías. Yo siento eso. Opción número dos, Bruja Rosa. ¿Qué viene para ti este mayo? Yo siento que ese acercamiento está ahora encima de la mesa este mes de mayo y ya te digo, depende de ti, es hacia el mar. Van a fluir las cosas después de un tiempo que no.
Esta persona no te ha olvidado y esta persona te observa mucho, aunque tú no lo creas, ¿eh? Lo que pasa es que yo siento que no ha habido, bueno, pues es como que esta persona tampoco ha encontrado el momento para avanzar hacia ti, pero te ve de la familia, te siente muy cerca, después de un periodo de mucho estancamiento, de haberos alejado, de que esto no haya funcionado. Aquí hay una manera de eso, de que el destino, de que el futuro os dé esa oportunidad, ¿no? Rectificar y perdonar a esta persona puede ser que te pida perdón en algunos de los casos, que diga, bueno, o simplemente pues que igual en el pasado no se dio y ya está, no te hizo nada, pero no funcionó o no fue a más, ¿vale? Entonces me dice, céntrate en el aquí y en el ahora, en lo que quieres conseguir en tu vida y si quieres estar con esta persona, vas a estar al principio un poco indecisa, indeciso, porque no sabes a lo mejor cómo avanzar o más bien un poco desconfiada, desconfiado te veo, fíjate. Opción número dos, bruja rosa, el mundo. ¿Cómo te va a ir en este mes de mayo del amor? Ten paciencia. Esta persona también va a tener mucha paciencia contigo porque se va a ganar tu confianza, porque yo siento que en un primer momento, como te digo, no vas a confiar en él o en ella, pero va a actuar con coherencia y tú también vais a hacer las cosas de una manera diferente. Suelta y actúa. Suelta todo, cualquier miedo y actúa. Al final, céntrate en su energía, en cómo te trata, en si se comporta de una manera diferente a antes, porque ya te digo, y priorízate sobre todo, pon límites, si ves algo que no te gusta, enseguida corta esta relación, pero yo siento que viene con otras intenciones, como te digo, y va a hacer las cosas de una manera diferente. Primero, comprométete contigo mismo, contigo misma. Siento que llevas un trabajo que has hecho durante este tiempo, que esto va a permitir, pues eso, que te priorices y va a funcionar esta relación porque tú ya no eres la misma o el mismo y esta persona tampoco. Es como que el tiempo habéis avanzado en ese aprendizaje, ¿no? Fíjate, siento que eres como que antes no habías salido de tu caparazón o no habías salido, bueno, eras como esa oruga y ahora ya eres mariposa, ¿no? Me dicen. Bueno, vas a estar ahí dudando si abrir esa puerta con esta persona o no, pero como te digo, se va a ganar tu confianza poco a poco. Con lo cual, al final vas a ver que sí, que las cosas se van a dar con ese perdón, con este caballero de oros que me salió antes. Esta persona poco a poco, poco a poco, poco a poco se va a ganar tu confianza y vais a tener esa relación. Van a ir las cosas lentas, siento que tampoco se lo vas a poner fácil, vas a decirle, bueno, en el pasado no funcionó porque te tengo que dar ahora una segunda oportunidad, ¿no? O porque tenemos que retomar el contacto y, pero ya te digo que lo tiene muy claro, ¿eh? Y que sí que quiere avanzar contigo. Opción número dos, bruja rosa, el juicio que viene para ti en este mes de mayo, que viene para ti en este mes de mayo. Opción número dos, bruja rosa, el juicio. Siento que él o ella te oculta a lo mejor sus sentimientos, que no te ha olvidado, puede ser que todavía no te lo haya dicho, pero te lo dirá. Piensa lo mismo que tú. Esta persona aquí hay muchísima atracción, yo siento, no te ha olvidado y tiene sentimientos por ti. Va a arriesgarse a estar contigo, va a arriesgarse. Siento que puede ser que en el pasado no hubiera esa falta de franqueza, o te olvidara, o no se dieran las cosas, pero fíjate que esta persona te quiere con amor. Yo veo que no te ha olvidado y que tiene sentimientos por ti, tú por él o por ella. Vas a estar pensando mucho y dando muchas vueltas a la cabeza, pero esto ha sido en el pasado un flechazo y cuando vuelva te va a dar un vuelco el corazón, porque es que yo veo aquí que no has podido olvidarla, y esto es recíproco, como te digo. Opción número dos, bruja rosa, el juicio, que viene para ti en el amor en este mes de mayo. Sorpresas. Esta persona te va a contactar por sorpresa, puede ser que ya lo haya hecho, porque a ver, vemos las energías de mayo, pero bueno, puede ser que ya estamos ya a finales de abril, puede ser que ya lo haya hecho, el contactarte, y ahora avance, y a lo mejor vuelva a escribirte o volváis a hablar, y esta persona viene para comprometerse contigo, para ganarse tu confianza, como te he dicho antes. Al principio vas a estar con esa incertidumbre de no saber si verdaderamente merece la pena, si no, pero te dicen deja el pasado atrás, es alguien de tu pasado, como te he dicho. em, Vas a estar como muy pendiente de su comportamiento, pero al final el destino os ha unido y ya depende de ti dejar los miedos a un lado
Es como que a mí el golpe de karma aquí, del karma me sale ahí como que hay algo pendiente entre vosotros y vosotras. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja rosa, juicio. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de mayo? Opción número 2, bruja rosa, juicio. ¿Qué viene para ti en este mes de mayo en el amor? Codependencia. La dependencia afecta a tu vida, a su vida amorosa. Es como que no te ha olvidado y es una relación incluso karmática, kármica. Ya os conocíais de antes, ¿ves? Es alguien que regresa. Deje que su ex, que se marche su ex, ha llegado la hora de purificar su energía. Puede ser que sea una expareja, puede ser que le hayas dejado ir y regrese en algunos de los casos, pero hay una reconciliación. Fíjate, una persona de su pasado vuelve a su vida. Lo que te llevo diciendo toda la lectura. Muy pronto decida exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible, atraiga a su alma gemela, oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Romanticismo, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Esta persona siente por ti y lo que siente es real, o sea, no te miente en ese sentido, ¿eh? Pero bueno, yo siento que puede ser que haya habido ahí, pues esos problemas, a lo mejor que esta persona viva lejos de ti y se tuviera que marchar, o tuviera otra pareja, o y es como que ahora se van a dar las cosas para retomar el contacto y para retomar vuestra relación. Yo en muchos de los casos siento que habéis tenido ahí algo que no se ha podido concretar, o si se ha podido concretar había terceras personas, o eso me dice, ¿vale? Así que sabe. Opción número 2, bruja rosa. El juicio está aquí tu lectura. Espero que te haya resonado haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales y no escoge otra opción. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, por favor. Dame un me gusta también. Gracias por tu apoyo y por tu cariño. Vamos a sacar por último un consejo. Opción número 2, bruja rosa, el juicio. Un consejo para ti. Muchos cambios hacia un futuro brillante. Te espera un futuro brillante si confías y si crees que todo es posible. Una invitación a tu vida. Esta persona te va a invitar a quedar, a tomar algo, a veros y está ya ahí en camino esa invitación, ¿vale? Así que te hablan de eso. Yo veo como que te va a llegar comunicación por parte de esta persona, una carta, un mensaje, una llamada, y te va a invitar a quedar, a volveros a ver si hace tiempo que no coincidís o que nos veis. Vais a tener ahí un reencuentro, una reconciliación, como te llevo diciendo toda la lectura. Opción número 2, bruja rosa, el juicio. Hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, como te digo, haberte ayudado. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Recordad, como os digo siempre, martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo grabar el interactivo, pues os lo comunico en las publicaciones del canal. Que vaya genial, un abrazo muy grande. Nos vemos, hasta pronto. Muchas gracias por todo. Opción número 3, Bruja Naranja, bienvenida a tu lectura. Bueno, como os he dicho antes en la introducción, esta opción con este 2 de copas me habla de una conexión que viene para ti. Puede ser alguien nuevo o alguien que ya conoces y está en tu vida, pero es alguien con el que no has tenido nada, ¿vale? Hay alguien aquí que aparece que conecta contigo desde el primer momento. Para algunos puede ser que ya le conozcas, que ya le hayas visto en algún sitio, que ya, bueno, que hayáis tenido ya un primer contacto, ¿no? O que os saludéis, o que os veáis en algún sitio, o que a lo mejor no hayáis hablado mucho, pero ya sepas quién es. Y para otros es un nuevo amor, alguien que todavía no conoces y lo vas a conocer este mes de mayo. Vamos a ver. Opción número 3, bruja naranja, 2 de copas. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de mayo? Opción número 3, bruja naranja, 2 de copas. ¿Ves? Siento que hay alguien que va a salir de su zona de confort a avanzar. Y en cuanto te vea, o puede ser que ya, como te digo, lo conozcas, esto va a ir hacia adelante. Siento que vienes de decepciones, de finales traumáticos, de no creer a lo mejor en el amor, de dudar mucho si verdaderamente vas a encontrar a la persona adecuada. Va a ser una persona con la que vas a conectar desde el primer momento, como te digo, puede ser que ya esté en tu vida o que ya sepas de quién te estoy hablando, si no, le vas a conocer próximamente en este mes de mayo y en el momento que le conozcas va a ser un flechazo, o sea, vas a darte cuenta de que es la persona adecuada, te va a traer muchísimo, no vas a saber por qué razón, incluso, parece que le conozco ya de antes, parece que me llama mucho la atención, yo siento que aquí va a haber muchísima pasión, esta persona va a estar pendiente desde el primer momento de ti,
Si ya le conoces y te lo encuentras en algún sitio, a veces es como que va a estar pendiente de si vuelve a verte, de si... Y siento que con esta persona vas a formalizar una relación estable, vas a crear una familia, en muchos de los casos vas a tener hijos. Puede ser una persona que ya tenga hijos, ¿vale? O tú. Pero me habla de que no pierdas la esperanza, porque este mes de mayo va a llegar algo muy bonito para ti, ¿ves? Con esa fuerza. Es como que se van a abrir los caminos en el tema amoroso. Siento que es un deseo que tú llevas pidiendo tiempo y esta persona te va a ver increíble. Te va a ver, bueno, súper encantadora, encantadora. Tú también vas a ver a esa persona de la misma manera y aquí hay avances. Avances por sorpresa, también me dice, ¿eh? Nuevos comienzos con este loco. Te dice que no pierdas la esperanza con esa estrella y ese loco, ¿vale? Con esos nuevos comienzos. Siento que va a haber mucha complicidad, atracción, pero también hay algo muy especial a nivel emocional, ¿no? Esta persona te va a remover mucho y tú a él o a ella. Esta persona te ve de una forma que nadie te había visto antes, ¿eh? Porque me sale aquí el 9 de oros, el 9 de copas ahora, siento que va a dejar atrás miedos, dudas, es como que te echa de menos, incluso te va a echar de menos si todavía no os conocéis, vas a tener la sensación de que lo conoces de antes. Si sabes de quién te estoy hablando, porque yo veo dos opciones muy claras, muy marcadas, una que ya le conoces y ya está en tu vida, ya sabes de quién te hablo, pero no ha ocurrido nada. Y la otra opción es alguien nuevo, pero que vas a sentir, cuando le conozcas ahora en este mes de mayo, vas a sentir que ya le conocías de antes, como esa sensación de hecho, de menos incluso, sin haberte visto nunca, ¿no? Vas a tener ahí una lucha interna un poco de por qué me está pasando esto, por qué te echo de menos, por qué tengo esa sensación de nostalgia de que ya te conozco, pero vais a crear una relación muy bonita. Siento que formáis un equipo muy bueno. Y esto yo siento también que llega cuando ya no estás buscando de la misma manera, es decir, has soltado, ¿no? No te apetece a lo mejor enamorarte o consideras que, bueno, pues ya estás un poco cansado de esperar a la persona adecuada o cansado. Entonces llega cuando menos te lo esperas con ese loco, cuando ya a lo mejor incluso ya no, ya pensabas que el amor no iba a llegar o ya pensabas que esto era muy complicado. Esta conexión yo siento que fluye sin forzar. Desde un primer momento esta persona se va a sentir súper atraída, atraído hacia ti, tú eh, lo mismo te va a pasar con él o con ella. Yo siento que es como que os vais a dar esa oportunidad, esta persona va a quererte, también va a removerte mucho por dentro emocionalmente, como te digo, y viene para devolverte la ilusión y las ganas de creer en el amor, con esa estrella, para romper con todos los patrones limitantes que has tenido antes. Y esta persona va a luchar por ti, por tener una relación y va a romper con la escasez, con a lo mejor esas relaciones que has tenido de escasez, de sentirte la víctima de que no han fluido como a ti te gustaría las otras relaciones, ¿no? Vas a dejar de resistirte, vas a dejar de sostener y aquí hay mucha pasión, mucha pasión. Esto es algo único. Siento que va a haber como un darte cuenta de lo que es el amor verdadero, porque yo siento que no sabías lo que era el amor verdadero. Has estado en relaciones muy tóxicas con ese diablo también, has estado en relaciones que no te han sabido querer bien, que has puesto tú mucho más que la otra persona, ¿vale? Y este amor yo siento que no viene a confundirte, viene a hacerte sentir exactamente lo que mereces, ¿no? Lo que verdaderamente tú necesitas y mereces. Así que no te conformes con menos, como os digo siempre. Opción número 3, bruja naranja, que viene para ti en este mes de mayo, en el amor. Vas a estar bendecido, en el amor, bendecida. Vas a tener esa nueva vida, como te digo, con esta persona, ese nuevo comienzo. Es una persona muy sabia, muy sabio, y siento que es como que al principio vas a desconfiar un poco porque te va a parecer todo muy bonito y claro, vienes de personas que te han engañado o de decepciones del pasado, pero luego lo vas a sentir muy de tu familia, como te digo, y le vas a ver muy preparado, preparada para tener una estabilidad contigo. Y esto va a ser recíproco. Esta persona se va a entregar al 100% con ese Jan a ti. Y yo siento que viene, pues eso, no va a parar de pensar en ti, tú en él o en ella. Viene como un regalo divino, un regalo del universo. Es como que hay aquí un poder superior involucrado. Opción número 3, bruja naranja, 2 de copas. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de mayo? Bueno, has tenido paciencia para encontrar a la persona adecuada. Fíjate, hay alguien para ti, cree y creas. Has creado la posibilidad de que venga esta persona porque has creído también en ello.
Elige, tú puedes, vas a elegirle. Y tú. Y esta persona a ti. ¿Por qué? Porque es que va a ser un amor verdadero. Perdona y líbrate de las decepciones del pasado y fíjate que esta persona la vas a desear con el corazón. Lleva ese tiempo pidiendo que venga para ti. Aquí, bueno, pues vais a tener relaciones pasionales muy íntimas, muy buenas, vais a conectar desde el primer momento en tema pasional y es que vais a tener una conexión de almas y va a ser, pues eso, con mucho amor, mucha atracción también veo. Así que me dicen que esto es un amor muy coherente, es un amor de una persona que va a actuar con una coherencia que te va a dejar incluso desconcertado o desconcertada porque no estás acostumbrada a esto, ¿eh? De verdad. Has estado con personas que no han sabido comportarse contigo, personas que no te han valorado, no te han sabido querer bien, a lo mejor personas que han estado un día hablándote mucho o teniendo un encuentro contigo y luego han pasado de ti, te han hecho ghosting, y esta persona es que va a ser alguien muy, muy estable en ese sentido, que sabe lo que quiere, que va a entregarse a ti al 100% y tú vas a estar desconcertado o desconcertada con su comportamiento para bien, ¿eh? O sea, es que vas a decir, wow, es que no me lo creo, ¿no? Opción número 3, bruja naranja, 2 de copas, que viene para ti en el amor en este mes de mayo. Opción número 3, bruja naranja, 2 de copas, que viene para ti en este mes de mayo. ¿Ves? Es como que vais a crear un futuro juntos, juntas. Una persona que siempre va a estar contigo, yo siento que es alguien que va a ser una relación duradera. Vas a dejar atrás las personas inmaduras. Siento que esta persona es alguien que sabe lo que quiere. Te va a extrañar muchísimo desde el primer momento. Es como que vais a sentir una conexión muy, muy buena. Y es eso, es como que con esta persona no vas a tener ese alejamiento que has tenido con otras, o no vas a tener la necesidad ni vas a experimentar el perseguirle o perseguirla, que en otras relaciones sí, no vas a tener dudas. Al principio vas a dudar porque te va a parecer demasiado bonito. Falta de confianza en él o en ella, ¿ves? Por eso. Pero esto va a evolucionar a algo muy, muy verdadero y algo muy tierno. Esta persona no va a parar de pensar en ti y tú en él o en ella. Adáptalo, como te digo, puede ser alguien que ya esté en tu vida y ya esté pensando en ti y ya tengáis ahí como un acercamiento para algunos, ¿vale? Porque nos habla del mes de mayo, pero ya, bueno, pues en abril puede ser que lo hayas ya conocido a esta persona, que ya está en tu vida, ¿no? Opción número 3, bruja naranja, 2 de copas, que viene para ti este mes de mayo. Opción número 3, bruja naranja, 2 de copas. ¿Ves la aceleración? En mayo todo se acelera. Así que me están hablando de eso, ¿no? Que en mayo todo se acelera, que vais a empezar a tener ese acercamiento, el apogeo, ¿ves? Es como que va a llegar ese momento de ir a por todas con esta persona. Siento que te están diciendo tu futuro es prometedor. No tengas miedo. Sé que vas a estar ahí con pies de plomo con esa advertencia porque has tenido momentos duros en el amor, pero te están diciendo es tiempo de que aceptes lo que viene para ti, ese regalo que te lo mereces muchísimo. Has estado en relaciones como en una prisión, pero este regalo viene para ti. Fíjate la sorpresa con esta chica que tiene en la mano un regalo. Y con ese loco, cuando menos te lo esperes, va a aparecer esta persona si todavía no le conoces. Va a ganarse tu confianza, siento que es como que vas a dejar atrás miedos, dudas, y esta persona viene para ti por destino y con esta esperanza te dicen no dudes, no dudes, porque esta persona viene para ti y va a ser alguien verdadero, va a ser alguien que, bueno, pues siento que viene para ti para ayudarte a creer en el amor y siento que esto es recíproco, ¿eh? Vas a encontrar la armonía con esta persona. Fíjate, y vas a encontrar las respuestas de por qué no funcionó con nadie más, de por qué no te fue bien en otras relaciones, porque la persona indicada para ti era esta, y tú tenías que avanzar y tenías que darte cuenta, ahí voy a sacar alguna carta más, espera, de Los Ángeles del Amor, tenías que darte cuenta de y pasar por este proceso de aprendizaje, de sanación, para tener el nivel que tienes ahora y que llegue la persona que verdaderamente te aporte, pero que tú estés al mismo nivel que él o ella, ¿no? Pues, de ese aprendizaje. Opción número 3, bruja naranja, que viene para ti en el amor en este mes de mayo, 2 de copas. Voy a sacar alguna carta más de los ángeles del amor. Reconciliación, una persona del pasado vuelve a su vida. Es que siento que es alguien
con el que ya has tenido vidas pasadas. Entonces es como que os vais a volver a encontrar. Por eso te digo que es alguien muy familiar, que es alguien que ya como que te va a parecer muy familiar, como que ya le conoces, ¿no? Aunque a lo mejor no le conozcas y venga nuevo, que sea alguien nuevo en tu vida. Amor verdadero, aquí está el amor de su vida, qué bonito. Química, vas a tener mucha química con esta persona. Una atracción magnética, yo veo aquí mucha pasión, que antes, fíjate que nos salió también en las de bastos, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños. Siento que va a haber mucha química con esta persona, ¿vale? Puede ser que tengáis hijos con esta persona también, si quieres tener hijos, tener familia, en algunos de los casos, adáptalo. Separación, se anuncia un periodo de lejos de su pareja. Es que siento que habéis estado separados, pero ya te digo que ahora el destino os va a unir, porque esta persona viene de vidas pasadas. Quiérase a sí mismo primero, respetándose a sí mismo, se vuelve más atractivo. ¿Ves? Es que yo siento eso, que vienes de una transición, de una transformación, de subir tu autoestima, de quererte mucho, de no estar con cualquiera, ¿no? Si no suma, si no es alguien que verdaderamente me aporte y me quiera de verdad, yo no voy a estar con cualquiera. Y te has dado cuenta a partir de esas experiencias pasadas. Aprenda a conocerse mutuamente al revelarse el uno al otro. Sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une. Opción número 3, bruja naranja, los de copas, viene algo para ti increíble, así que confía, me dicen, este mes de mayo, yo siento que para muchos de vosotros va a ser decisivo, así que vais a florecer, como en este mes de mayo, perdón, marzo he dicho, como en la primavera. Nosotros aquí estamos en primavera y así que puede ser que en algunos sitios estéis en otoño, pero bueno, me hablan de eso, ¿no? De ese florecimiento, de ese amor. Así que, opción número 3, bruja naranja. Dos de copas, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, si no, escoge otra opción, que además en este vídeo están muy marcadas las energías y las opciones, ¿no? Dependiendo de la que más te convenga. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, si te ha gustado la lectura, si te ha ayudado. Gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño, muchas gracias. Y ahora vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número 3, bruja naranja, 2 de copas, un consejo para ti. Ve las cosas con claridad, vas a ver las cosas con claridad con esta persona. Es que esta persona en cuanto te mire vas a descubrir que es eh, alguien que es que no puede ocultarte nada y yo siento que es que os vais a desnudar con la mirada, pero a desnudar vuestras almas, ¿no? Yo siento que es como, os vais a mirar a los ojos y vas a darte cuenta de que es la persona indicada. También una sensación de nostalgia, de vidas pasadas, de reconozco tu alma y tú me reconoces a mí, ¿vale? Ya te digo, si le conoces ya, si ya está en tu vida, ya sabes de quién te hablo. Y si no, en cuanto le veas, es que lo vas a sentir. Se solicita tu presencia. Es como que, es que no te puedo olvidar a esta persona. En el momento que te vea, vais a conectar y es que va a tener también esta persona una presencia, una actitud, una seguridad que te va a marcar muchísimo, ¿vale? Me hablan de eso también. Opción número 3, bruja naranja, hasta aquí tu lectura. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, martes y viernes a las 9 de la noche hora española, si por lo que sea no puedo subir el interactivo o no puedo grabarlo, os lo notifico en las publicaciones del canal. Gracias, que vaya genial, te deseo lo mejor, así que confía, no pierdas la esperanza porque yo siento que hay un cambio que viene para ti para mejor y está ahí, ya se está acercando. Gracias, que vaya genial. Nos vemos, hasta pronto.